Seguramente ya han visto que hace pocos días ha salido un video donde sale el impresentable gamín del Ministerio de Educación del gobierno de Petro, creo que se llama Daniel Rojas. Y ha salido leyendo un documento que supuestamente, obviamente nadie le cree, él junto a otras personas ha escrito argumentando que el modelo económico en Colombia está cambiando. Y en este reporte afirman sin ningún tipo de pena que la economía colombiana está cambiando para mejor, está mejorando. Según ellos, que crece, que la inflación baja y que la pobreza en Colombia ha disminuido, todo gracias a su magnánimo líder Gustavo Petro. Teóricamente, podemos adelantar toda una argumentación para refutar punto con punto lo que acaba de decir este señor. Si es que se le puede decir a este señor, realmente es que es un gamín impresentable. Pero si uno mira con cuidado los datos, para todos ustedes que les fascinan los datos, lo que aparece es completamente distinto. En este video voy a mostrar cómo estos tres indicadores, crecimiento, inflación y pobreza, no prueban en lo más mínimo que hay una mejora en la economía colombiana, de hecho prueban todo lo contrario. Y sí hay un cambio de modelo económico, pero no como lo están mencionando ellos. El gobierno saca pecho diciendo que la economía colombiana creció un tímido y mediocre 2,6% en 2025. Pero la pregunta aquí realmente importante no es cuánto creció, que vemos que un crecimiento por debajo del 3% es una ridiculez, sino por qué creció supuestamente. Mirando los datos vemos algo muy llamativo. El consumo privado prácticamente no creció. Es decir, técnicamente hablando lo hizo, pero en un 0,1%. Mientras que el gasto público creció en un 6,5%. Es decir, este crecimiento no lo está generando el mercado, no es porque obedezca o dé cuenta de una mayor productividad, sino que ese supuesto crecimiento, que no es ninguno, lo está liderando y sosteniendo el Estado colombiano, a punta de gasto público. Y esto es aún más claro cuando nos fijamos en la inversión, que es lo que realmente determina el crecimiento económico en el futuro. Y esta inversión cae a niveles mínimos en las últimas 2 décadas. Entonces, claramente lo que tenemos aquí no es una economía más dinámica en Colombia, sino una economía en la que el Estado colombiano está reemplazando, o mejor, desplazando, destruyendo al mercado, reemplazando y destruyendo al sector privado, el que realmente es capaz de producir riqueza y el que realmente es capaz de producir en favor del bienestar de las demás personas. Desde una perspectiva económica profunda, esto tiene unas implicaciones muy serias. Ese gasto público por el que sacan pecho no responde a señales de mercado. No surge de las decisiones descentralizadas de millones de consumidores, sino de decisiones políticas que básicamente reflejan la escala de preferencia de Gustavo Petro y el resto de sus secuaces en esta empresa criminal que se ha convertido el Estado colombiano. Y esto produce una serie de distorsiones. Se empiezan a incentivar sectores del mercado no porque sean más productivos o porque estén experimentando e identificando una mayor demanda por parte de los compradores, sino porque reciben a manos llenas recursos del Estado. Y además aquí tenemos que recordar las enseñanzas de Ludwig von Mises. El Estado enfrenta un problema fundamental a la hora de decidir qué hacer con los recursos que entre otras cosas ha expropiado, ha extraído coercitivamente. El Estado no cuenta con esa herramienta mental que es el cálculo económico, con la que sí cuentan los empresarios para saber qué producir y en qué momento hacerlo, en favor de quién, a qué precio, en fin. El Estado entonces no sabe realmente y no puede saber si él está asignando eficientemente recursos, porque no enfrenta pérdidas y tampoco tiene precios de mercado que le indiquen si sus decisiones son eficientes o no. Por eso es que ese tipo de crecimiento no solamente es engañoso, sino que no es alguno. No se trata de crecimiento económico real. No es que la economía esté produciendo más, es que el Estado está gastando a manos llenas. Y el Estado solamente puede gastar plata a costa del surgimiento y acumulación del capital, que es realmente lo que crea riqueza. Y el segundo punto que destaca el informe es una caída de la inflación, del 10,9 en 2023 al 5,1 en 2025. Y la idea que sugiere aquí el reporte, del que fueron artífices estos personajes, así no lo diga abierta o expresamente, es que este dato valida la política económica del gobierno de Gustavo Petro. Pero aquí hay un clarísimo y muy serio problema de interpretación. La inflación en el fondo no es un fenómeno que dependa de salarios o políticas redistributivas. La inflación es fundamentalmente, en todo momento y en todo lugar, un fenómeno estrictamente monetario.
Y quien controla la política monetaria en Colombia no es el Ejecutivo, no es el gobierno de Petro, sino el Banco de la República. Y este Banco de la República ha sostenido esas tasas de interés a unos niveles relativamente altos. Estamos hablando de un 9,25% durante buena parte del 2025 y 10,25% más o menos en lo que viene corrido el 2026. Con posibilidad, ojo, de subir aún más en la próxima reunión de la Junta Monetaria del Banco. ¿Qué significa esto? Pues principalmente que el crédito es más caro, que el consumo se frena y que la inversión se desacelera. En otras palabras, si es que vamos a hacer el símil de la economía siendo como un motor, pues la economía se enfría. Este es el mecanismo clásico y que se ha utilizado en Colombia para bajar o mantener a la baja la inflación. No es porque el gobierno haya hecho bien las cosas, que no lo ha hecho, que la inflación no se ha disparado o que haya bajado. Es que alguien, en este caso el Banco de la República, tuvo que tomar medidas para que no subiera esta inflación más. Entonces lo que tenemos aquí son realmente dos fuerzas opuestas. El gobierno empujando en una dirección, aumentando el gasto público, subiendo el salario mínimo al 23,7%, y el Banco Central colombiano tratando de corregir este desastre. Y el tercer punto es la reducción de la pobreza. 31,8% en 2024. Y esto se presenta como un éxito, como evidencia de ese éxito de política estructural. Pero nuevamente aquí, más importante de que haya bajado la pobreza es por qué bajó en realidad. Porque mientras supuestamente la pobreza disminuye, la inversión cae en cerca de un 2,9%. La construcción de vivienda cae en cerca de un 8,5%. Y más del 80% de los hogares colombianos no tienen capacidad de ahorro alguna. Eso significa que necesariamente no estamos ante una economía que esté creando y acumulando capital. Estamos viendo una economía que consume más de lo que invierte. Y ese consumo está impulsado fuertemente, en gran parte, por las transferencias monetarias del Estado, entregando subsidios a manos llenas y gastando de la misma forma. En otras palabras, sí, el ingreso aumenta y aumenta la capacidad de consumo, pero no porque la economía esté produciendo más, sino porque el Estado está redistribuyendo esos recursos. Desde una perspectiva económica o netamente económica, esto es obviamente muy importante, porque una reducción sistemática de la pobreza no puede depender del consumo, sino de la productividad. Depende de que haya más ahorro, más inversión, mayor producción y mayores y mejores empleos. Y esto es justamente lo que no está ocurriendo. Por eso es tan insultante escuchar al tipo del ministro de Educación leyendo semejante barbaridad. Es un tipo de reducción de la pobreza que, si es que lo fuéramos a llamar de esa forma, es en el mejor de los casos uno sumamente frágil. Si el gasto público se reduce como tiene que suceder en los próximos años, el ingreso cae y la pobreza, que tan felices estaban de supuestamente verla desaparecer, pues vuelve a aparecer. Entonces, cuando estos tipos que redactan este reporte y con orgullo lo leen, cuando por medio de este informe hablan de un supuesto cambio de modelo económico, hay que preguntarse qué significa esto realmente. Porque un verdadero cambio de modelo económico implicaría una facilitación de la capacidad de ahorrar, una mayor posibilidad de invertir, lo cual resultaría en una mayor productividad, en la creación de más capital y por ende de mayor innovación. Y un estado de cosas en la que el proceso de mercado nos facilita a todos poder superar constante y sistemáticamente el estado natural de pobreza. Pero lo que vemos es todo lo contrario, o mejor dicho, más de lo mismo: mayor gasto público, menos inversión privada, es más, una especie de guerra en contra de cualquier iniciativa e inversión privada, y mayor dependencia del Estado. Nosotros sabemos que desde la perspectiva austriaca el desarrollo no se diseña desde arriba. Surge del proceso del mercado, del descubrimiento empresarial, de la coordinación entre millones y millones de individuos persiguiendo sus planes individuales de acción. Cuando el Estado interviene de manera masiva, este proceso se ve alterado e incluso quebrado. Distorsiona los precios, cambia los incentivos y genera errores sistemáticos en la asignación de recursos. Luego, realmente el modelo económico que están presentando es uno en donde se aniquila por completo el proceso de mercado, se ahoga la iniciativa privada y se institucionaliza
el socialismo como el sistema económico reinante, uno donde no hay propiedad privada sobre los factores de producción y el Estado se encarga de hacer absolutamente todo. Y ya sabemos que el Estado no hace absolutamente nada bien. Para finalizar, si juntamos todo esto, el panorama se vuelve un tanto más claro y logramos desmentir las barbaridades de este reporte, que no solamente es insultante leerlo, sino más insultante resulta ver a este imbécil del ministro de Educación leyéndolo en público y la gente aplaudiendo. Ese crecimiento por el que sacan pecho está impulsado por el gasto público. La inflación está contenida no por el gobierno de Petro, sino por la labor que ha hecho el Banco Central Colombiano, el Banco de la República. La pobreza está supuestamente reduciéndose por consumo financiado por el Estado, no por una mayor cantidad de ahorro traduciéndose en inversión, a su vez creando bienes de capital y aumentando la productividad, que es realmente donde se crea la riqueza. Esto no es un modelo económico nuevo. De novedoso no tiene absolutamente nada. Es la historia más vieja y rancia del mundo. Se trata de una economía más intervenida, más dependiente del Estado y con toda seguridad frágil y propensa a quebrarse hacia el futuro. No estamos viviendo ni observando una economía que produzca más. Estamos viendo y experimentando una economía que gasta más de lo que produce. Y el modelo económico propuesto, sin pena, con total impunidad, es la implementación total del socialismo. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que haya gustado. Recuerden que agradecemos mucho que nos den like, que se suscriban y que compartan este video con quien quiera. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.